Bienvenidos a este canal, por tus frutos te conocerán. Esta vez estamos visitando aquí en la ciudad de Corrientes, por la calle Bolívar al 1820, la congregación llamada Iglesia Bíblica de Corrientes. En esta ocasión nos recibe alguien a quien agradecemos desde ya su atención y su bienvenida para estar aquí adentro, así que le voy a saludar y a preguntar para que se identifique para todos nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y Hola, un ¿cómo gusto estás? y agradecido por tu bienvenida. Sí, me presento, ¿no? Soy Pablo, el pastor de la Iglesia Bíblica de Corrientes. No sé si Sí, ¿desde cuándo están aproximadamente y desde cuándo sos pastor? más o menos la iglesia está hace 25 años acá en la ciudad de Corrientes trabajando para dar a conocer la palabra de Dios Ajá. al mundo. Es muy interesante que, como te comentaba antes, Ángel, soy ya la quinta generación de pastor. La designación de los pastores se hace por concilio popular, digamos, la congregación es la que elige los pastores, ¿no? Nosotros estudiamos, nos capacitamos teológicamente, pero es la congregación la que decide qué pastor va a ejercer el liderazgo del pastorado. Y siempre yo explico a las personas que nos visitan o que vienen a ver alguna reunión, por algún problema que tengan, o a veces por sana curiosidad a ver qué hay ahí adentro, siempre les explico que el pastor es el servidor de la iglesia. El pastor no se sirve de la iglesia. A nosotros nos forman con la idea, con el concepto de que el pastor está al servicio de la iglesia. La misión principal del pastor es que cada uno de los que están en la iglesia vivan lo mejor posible, en libertad. Y bueno, y para eso, para aprender lo que es la libertad, el Señor muchas veces nos enseña de qué es la libertad. Yo antes, como cualquier persona, no era cristiano, era creyente evangélico, y entendía que la libertad era la eliminación de todas las reglas, de todo lo que a mí me ataja. Pero Dios me enseñó que todos los seres humanos tenemos libertad y que la libertad es una moneda de dos caras. Por un lado es libertad y por otro lado es responsabilidad. No se pueden dividir. Entonces lo que se trata de hacer en la iglesia es enseñarle a que las personas puedan vivir su libertad sanamente, que no destruya a la persona. Ese es uno de los propósitos que tenemos en la iglesia de comentar y de animar una sana libertad a las personas. Cuando decís, Pablo, la Iglesia Bíblica de Corrientes, ¿tiene algún tipo de relación también con otras congregaciones a nivel provincial o nacional o internacional? Bueno, la Iglesia Bíblica de Corrientes es un ente independiente de cualquier otra función, inclusive del Estado o de otras iglesias. Nosotros consideramos que la iglesia debe funcionar independiente, pero tenemos cada tanto reuniones con otras iglesias de compañerismo, nos solemos juntar en campamentos cristianos, varias iglesias, y ahí tenemos nuestros compañerismos entre iglesias, pero digamos no hay un ente autárquico que nos gobierne, un ente central, digamos. Eso es, nuestra formación es así. Me decís que ya tiene 52 años de existencia. ¿Ese origen de esta congregación ha sido por decisión de algunos? O sea, ¿cómo se dio esa voluntad de poder fundar esta congregación? Buena pregunta. Bueno, el pastor fundador de la iglesia
es un hombre que se llama Miguel Garrone. Este hombre trabajaba para una misión americana. Se llama Biblia Abierta al Mundo, se llama la organización. Y él fundó la iglesia, digamos, predicó a los primeros miembros, se juntaron en un grupo y así fueron levantando la iglesia con aportes de los mismos miembros, el edificio que nosotros vemos. Ajá. Una vez que se levantó la iglesia, la misión de esa organización que nos formó era de entrenar a líderes locales, prepararlos, capacitarlos teológicamente y irse a fundar otra iglesia. O sea, el misionero que no levantó la iglesia ahora está trabajando en otra parte del mundo. Ajá. Y esa es la misión de esta organización: plantar distintas iglesias en el mundo. Uh-huh. Pero no hay un orden central entre todas ellas. Claro. Nos conocemos porque muchos de nosotros hemos estado en el mismo seminario, el mismo instituto bíblico, pero mantenemos relación entre pastores, pero no hay una unión, no hay una iglesia central, digamos. Uh-huh. Según el pastor Pablo, el fundador de la congregación hace 52 años fue el pastor Miguel Garrone, quien trabajaba para una misión norteamericana llamada Biblia Abierta al Mundo. El propósito comprende entrenar líderes locales, capacitarlos teológicamente e irse a fundar otra iglesia, o sea, plantar distintas iglesias en el mundo. De acuerdo al informe oficial del año 2017, las iglesias de la Biblia Abierta, Departamento de las Misiones Globales, están dedicados a la evangelización total del mundo, en obediencia a la Gran Comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. A través de su historia, ha mandado a más de 270 misioneros a 45 países y ha fundado más de 1.725 iglesias, sin contar con la de los Estados Unidos. El mandato bíblico de compartir el Evangelio a través del mundo forma parte de quienes somos y lo que somos hoy. De acuerdo a lo escuchado, queda claro que los pastores no tienen ningún mandato de Dios, ni autoridad delegada por algún obispo, ninguna relación directa ni indirecta con la iglesia que Cristo fundó ya hace casi 2000 años. Indudablemente que todo gira un poco como el nombre de la congregación lo dice, bíblico, o sea, la Biblia. ¿Cómo lo considerás vos o la congregación de ustedes a la Biblia? ¿Cómo la definen? Bueno, yo considero que la iglesia bíblica en primer lugar, es cristocéntrica. La palabra de Dios es un libro que nos habla principalmente sobre la persona de Cristo, sus enseñanzas, su formación, sus pensamientos, cómo Él nos enseña a vivir, cómo Él nos enseña a perdonar a los pecados de las otras personas, sus errores, cómo nos enseña a amar. Es cristocéntrico, pero evidentemente la palabra de Dios nos guía en lo que es correcto pensar de Cristo. Y quiero ampliar un poquito sobre esto. Sí, cómo no. Cada uno de nosotros tenemos un Dios en nuestra mente. Cada uno de nosotros nacemos con un concepto de lo que creemos que es Dios. Pero en la palabra de Dios está el Dios verdadero. Es la palabra de Dios la que nos juzga a nosotros y nos enseña rectamente lo que es correcto del Señor. Ya de nosotros, y me incluyo también, pensamos vagamente de Dios sin entender la profundidad de la personalidad de Dios. La única forma de conocerle de verdad a Dios es mediante la palabra de Dios. Por eso es que este nombre, Iglesia Bíblica, trata de llamar la atención a la persona que está leyendo
de que es una iglesia bíblica, ¿no? Es un título que llama la atención. Pero adentro de esta iglesia lo que van a encontrar es Biblia, es el Señor Jesucristo, sus enseñanzas, es eso, ¿no? Claro. Cuando comentás, por supuesto, este tema de la Biblia, digamos, de la esencia, en cierta manera, de la congregación, cuando te comento cuáles serían un poco las características de ese sentido bíblico, ¿cómo la consideran? ¿Es como la palabra de Dios, como una palabra inspirada? ¿Cómo la consideran exactamente a ese texto que vos comentás? La palabra de Dios es la palabra inspirada por Dios. O sea, Dios utilizó a hombres para escribir su palabra. Nosotros en este instituto estudiamos la conformación de la Biblia, se llama bibliología, o sea, cómo se conjugan los libros de la Biblia. La Biblia, este libro que nosotros tenemos, el libro de cabecera que nosotros tenemos, es un libro que está compuesto por 66 libros de la Biblia. Los 66 que son, digamos, los libros desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y cada uno de estos libros, aunque fueron hechos en distinto tiempo y en distintos lugares, tienen un hilo conductor, hablan de la misma forma del mismo Dios. Fue escrito por distintos hombres, pero cada uno de ellos obedeciendo a un mismo escritor. Por eso es que hay un hilo conductor, hay una unificación de criterio en cuanto a escribir sobre Dios. Y eso es muy difícil de hacer. Si nosotros quisiéramos hacer eso, sería imposible de hacer, porque están escritos en distintos tiempos, en distintos lugares, y todos llevan una coordinación, una coordinación en cuanto a lo que se habla de Dios. Y como yo te dije anteriormente, cada uno de los seres humanos tenemos un distinto concepto de lo que es Dios. Uh-huh. Y eso sería imposible hacer. Hubo una mano física, humana, que escribió, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, fue escrito por Moisés, por ejemplo, y el Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, por Juan, pero cada uno de estos hombres escribieron de un mismo Dios y de la misma forma. Entonces nosotros tenemos que la Biblia fue inspirada por Dios, fue escrito por un mismo ser, por una misma persona, y a lo largo del tiempo Dios se fue revelando por medio de la Escritura. ¿Qué cantidad de libros tiene tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? Y bueno, tiene 66 libros. Ajá, en total. En total el libro. Hay en otras Biblias, por ejemplo la Biblia católica, que incluyeron libros que son apócrifos o que son deuterocanónicos. Se le denomina así, por ejemplo, el libro de Macabeos, de Judith. Son libros históricos que, aunque estaban en el canon original, no revelan principios en cuanto a la persona de Dios. Son libros más bien que se definen como libros históricos, libros poéticos, pero no tienen una revelación clara en cuanto a la manifestación de Dios. Y es interesante eso. Pero básicamente las Biblias, la Biblia católica y la Biblia entre comillas evangélica, respetan los mismos principios. Podemos leer el libro de Juan perfectamente. La Biblia no, o yo podría leer Macabeos también, no tendría problema. Nosotros en la iglesia, para tener una cohesión de la lectura, usamos la Reina Valera del 60. Pero tranquilamente, y yo lo he hecho en mis predicaciones, abro una Biblia católica y leo ahí ciertos artículos, ciertas cosas que están escritas de una forma más detallada. La escritura es una, la revelación de la palabra es una en realidad. Según el pastor Pablo,
La Biblia es palabra de Dios y es cristocéntrica. Nos habla de la persona de Cristo, sus enseñanzas, cómo nos enseña a vivir y amar. Nos guía en lo correcto. Es palabra inspirada por Dios. Tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. En la Biblia católica incluyeron otros libros llamados libros deuterocanónicos o apócrifos. Son libros históricos que, aunque estaban en el canon original, no revelan principios en cuanto a la persona de Dios. Son más bien que se definen como históricos, poéticos, pero no tienen una relación clara en cuanto a la manifestación de Dios. Usamos la Biblia Reina Valera de 1960. Lo que nos enseña la verdad histórica. En los primeros siglos de la Iglesia, aún no se había determinado cuáles libros formarían el canon de la Biblia, que es la lista de los libros inspirados. Había mucha variedad en lo que se creía como inspirado. La primera lista de libros compilados, un intento de decidir el canon, conocida como la lista muratoriana, de los años 170 a 180, contenía los 4 evangelios, el Apocalipsis de Juan, 13 cartas de Pablo y sabiduría, pero omitía la epístola a los hebreos y las epístolas de Pedro. Durante el periodo de los años 140 a 220, había dudas sobre la carta a los hebreos de Santiago, la segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y el libro del Apocalipsis. Y muchos que creían en la Didache y el pastor de Hermas. Clemente de Alejandría, en Estrómata 3, aceptó la carta a Bernabé y pastor de Hermas. Clemente citó el Apocalipsis de Pedro como si fuera escritura. Según Orígenes, se discutía Hebreos, Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas en el periodo de 220 al 400. Serapión, obispo de Antioquía, aproximadamente en el año 190, prohibió a su diócesis leer el Evangelio de Pedro. Sin embargo, la gente lo seguía apreciándolo. Podríamos tal vez explicar un poquito a los que nos escuchan y nos ven la consideración de esos libros como deuterocanónicos o apócrifos y cuándo sería o quién luego decidió un poco, digamos, quitarlo de ese canon original, ¿no? Hay unos hombres que se llaman Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces, cuando analizaron analizaron los libros y vieron que los libros básicamente no presentaban mayor revelación sobre Dios, que eran libros históricos, que inclusive los judíos tenían eso dentro de los cánones, pero ellos mismos lo tomaban como libro histórico. Entonces, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera decidieron sacarlo de la Biblia, vamos a decir. Pero yo por eso aliento a mis estudiantes que los lean también, que no es ninguna cosa mala ni destructiva esos libros, sino simplemente que nosotros decidimos como congregación leer solamente la Reina Valera. ¿Eso en qué año, en qué tiempo habrá sido aproximadamente esa traducción? Siglo XV por ahí, más reciente. No, tal vez el siglo XVI puede ser, ¿no? Porque era 1500 y algo, ¿no? No recuerdo con exactitud, pero sí, por ahí sería. Yo entiendo que son a partir del 1560, 1500, de ahí en adelante, o sea, serían siglo XVI aproximadamente. Sí. Esta es la verdad histórica en relación a la decisión de sacar los libros inspirados denominados deuterocanónicos y que no fueron realizados ni por Casiodoro de Reina. Su traducción fue llamada Biblia del Oso en el año 1569, ni por Cipriano de Valera. Su traducción fue llamada Biblia del Cántaro, año 1602, ya que ellos los mantuvieron en sus traducciones de la Biblia
solo que colocaron esos libros en un apartado al final del Antiguo Testamento. Hasta esas fechas y hasta antes del año 1862, es decir, durante casi 290 años, todas las versiones originales y no católicas de la Biblia del Oso y del Cántaro contaban con los libros deuterocanónicos. Esta es la realidad histórica en relación a los libros deuterocanónicos, del griego pertenecientes al segundo canon. Son textos y pasajes del Antiguo Testamento considerados por el pueblo judío, por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las iglesias ortodoxas orientales como canónicos. Los términos protocanónicos y deuterocanónicos no aparecieron nunca antes de mediados del siglo XVI. Fueron acuñados en el año 1556 por Sixto de Siena, teólogo católico de origen judío, para referirse respectivamente a los textos propios del llamado canon palestinense del Tanaj judío, por considerarlo una primera norma o prescripción de textos del Antiguo Testamento, y a los textos propios del llamado canon alejandrino de la Biblia griega, por considerarlo una segunda norma o prescripción de textos del Antiguo Testamento. Continúa la verdad histórica. Los libros deuterocanónicos fueron removidos por primera vez por el anglicano Lorenzo Lucena Pedrosa de la Universidad de Oxford en 1862, quien revisó las Biblias del Oso y la Biblia del Cántaro, traducidas por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, respectivamente, y que se publicó en 1862 como antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traducciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego, dando nacimiento a la versión de la Biblia que se conocería posteriormente como Reina Valera 1862. Esta versión tiene como principal diferencia de las publicadas por Reina y Valera la omisión de los libros deuterocanónicos, por lo cual es considerada por algunos como la primera versión protestante como tal en lengua castellana. Tras ser publicada esta revisión por la imprenta de la Universidad de Oxford en 1862, millares de ejemplares fueron vendidos y distribuidos por España e Hispanoamérica. Más verdad histórica. Luego de 1862, la eliminación de los libros deuterocanónicos fue adoptado por las Sociedades Bíblicas Unidas de Inglaterra en 1867 con el siguiente texto: que se reconozca plena y claramente que la ley fundamental de la sociedad, que limita sus operaciones a la circulación de las Sagradas Escrituras, excluye la circulación de los deuterocanónicos, apócrifa. Esto significaba de inmediato que la sociedad no destinaría más fondos en lo sucesivo a costear o subvencionar las ediciones de la Biblia que contuvieran los libros deuterocanónicos. Ahora, cuando volvemos un poquito ya al fundamento de la Biblia, ¿cómo nace la Biblia, digamos, en el sentido? Tenemos el Antiguo Testamento, creo, que es el que guió al pueblo judío, ¿no?, hasta la consumación de la llegada del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo.
Ahí vos comentás, bueno, eso tendrían 39 libros aproximadamente, Sí, sería, ¿no? sí, sí. Y luego tenemos lo que va a ser ya la predicación de nuestro Señor, el envío de sus apóstoles, y ellos conforman en total el Nuevo Testamento 27, ¿no? Perfecto. ¿De dónde nace la Biblia? O sea, ¿cómo ustedes, por ejemplo, hace 52 años, cómo recibieron a esa Biblia? O sea, recibieron de alguien seguramente que la Claro. entregó, ¿no? Hay alguien, justamente estos hombres que son Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, Ajá. se basaron en una Biblia que se llama el Textus Receptus. La copia más antigua que hay de la Biblia. Uh-huh. Eso tenía la Iglesia Católica. Uh-huh. Ellos recibieron esto escrito y evidentemente ellos analizaron y tradujeron en alemán, en inglés, en castellano. El caso es que la concepción de la palabra de Dios es una mezcla entre dos culturas, una mezcla entre dos formas de ver la escritura, de dos conocimientos en cuanto a Dios, que es el Antiguo Testamento, que está constituido por los judíos, por los escribas. Ellos son los que nos trajeron el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en la época final del Imperio Romano, se constituyó ahí el canon de la Biblia, no como rollo. Antes existía un rollo infinito de varios rollos, donde ahí se encontraba la palabra de Dios. Ahí los judíos hablan. En el Nuevo Testamento se fueron compilando cartas, se fueron compilando escritos, el libro de Romanos, el libro de Efesios, Apocalipsis, y se fueron compilando eso en un libro, en un canon, porque antes eran rollos. Eso fue avanzando en el tiempo y se fue constituyendo en un canon. El canon original no existe o no se vio la luz hasta ahora. Lo único que la humanidad conoce de la palabra de Dios es el Textus Receptus, y de ahí en adelante de ese texto salen las copias, tanto la copia para la Iglesia Católica y que es la misma para los evangélicos, digamos, Uh-huh. o las reinas valeras. Esa actividad de recopilar, de juntar y de decidir, digamos, esos 27 libros dentro de ese canon, ¿cómo vos lo evaluás? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo Bueno, lo hicieron? Se hizo justamente prácticamente en el medioevo por monjes, por escritores de la palabra, de comentarios, sobre todo en las universidades, en los claustros. Ahí se conformó el canon, se fue traduciendo del latín, porque el conocimiento y la lectura de la palabra de Dios en una era muy posterior a la nuestra era solamente reservado para eruditos, para personas con mucho conocimiento sobre latín y griego, y por ahí no estaba completo algunos libros. Entonces, evidentemente, solamente un grupito de personas tenía el canon bien armado, una copia del canon. Salía fortuna, era para personas muy, muy ricas, y había en un pueblo había una Biblia, no había más Biblia. Sí había, ¿no? Y se conformaron así, hasta la imprenta de Gutenberg, que él fue el que democratizó, digamos, el conocimiento de la palabra de Dios. Claro. Él imprimió del Textus Receptus y tal cual, y lo dio a conocer al mundo, la palabra de Dios, ¿no? Porque la El pastor Pablo expresa: Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera se basaron en la Biblia llamado el Textus Receptus, que era la copia más antigua de la Biblia y que tenía la Iglesia Católica, y la tradujeron. El canon original no existe o no se dio a la luz hasta ahora, solo se conoce el Textus Receptus, del cual salen las copias para la Iglesia Católica como para los evangélicos, la Reina Valera.
La actividad de recopilar los 27 libros del Nuevo Testamento se hizo en el medioevo por monjes, por escritores en universidades. Allí se conformó el canon y se fue traduciendo del latín. Hasta la imprenta de Gutenberg, quien fue el que democratizó el conocimiento de la palabra de Dios, él le imprimió el Textus Receptus tal cual era y la difundió por todo el mundo. La verdad histórica respecto al Textus Receptus, traducción del Nuevo Testamento al griego, realizada por Erasmo de Rotterdam, Desiderius Erasmus, quien produjo y editó su propia edición del Nuevo Testamento en griego en el año 1516, llamado Textus Receptus, término en latín que significa texto recibido. Fue impreso por primera vez en 1516 y luego corregido en 1519, 1522, 1527 y 1533. Buenaventura y Abraham Elzevir introdujeron el término Textus Receptus como parte del prefacio a su edición del texto en 1633. Este texto representa un conjunto de manuscritos en lengua griega del Nuevo Testamento, de los cuales los más antiguos datan aproximadamente del siglo X, y son la base de muchas traducciones clásicas de la Biblia, como la Biblia del Oso en español y diferentes traducciones en otros idiomas, las versiones anteriores al año 1881. Continúa enseñándonos la verdad histórica. Sin embargo, poco a poco el Espíritu Santo guió a la Iglesia para discernir cuáles libros debían ser aceptados. En el Concilio Romano, bajo la autoridad del Papa Dámaso, en los años 366 al 384, aparece la primera lista de la Iglesia Universal, católica. En el Concilio de Hipona, año 393, confirma la lista promulgada por el Papa Dámaso durante el Sínodo de Roma en el año 382, lo que representa la primera confirmación oficial. En adelante, en las actas de los sínodos, lo mismo de los orientales que de los occidentales, y en los decretos de los papas, ejemplo Inocencio I, aparecen los libros del Nuevo Testamento. En el Concilio de Cartago, en el año 397, se ratificaron las decisiones de los concilios anteriores en cuanto al canon. Aún se necesitó otro concilio, el de Cartago II, en el año 419, para reafirmar el canon porque todavía había dudas sobre las cartas de Santiago, Judas y Hebreos. Encontramos la lista de los 46 libros del Antiguo Testamento, Biblia Católica, en el decreto número 36 de este concilio. Todo esto ocurrió más de 3 siglos después de la muerte de Jesús. Sigue la verdad histórica. La Iglesia quiso proteger y protegió a los fieles de traducciones alteradas y corrompidas de la Biblia. Es decir, la Iglesia prohibió aceptar como las Escrituras lo que de veras no era la palabra de Dios. La primera Biblia impresa, los primeros ejemplares estuvieron disponibles hacia el año 1454 o 1455, fue producido bajo los auspicios de la Iglesia Católica, impresa por el inventor católico de la imprenta, Johannes Gutenberg. La primera Biblia con capítulos y versículos numerados fue producida por la Iglesia Católica y el trabajo de Esteban Langton, cardenal, arzobispo de Canterbury
Inglaterra. En continuidad con la tradición de la Odisea, es decir, recurriendo a la autoridad de la Iglesia, el Concilio de Trento, celebrado entre los años 1545 a 1563, fijó en forma definitiva la lista oficial de los libros sagrados. En su cuarta sesión del día 8 de abril del año 1546, estableció esa lista de 73 libros inspirados por Dios. Conclusiones a esta primera parte del encuentro que he tenido con el pastor Pablo Mendoza de la Congregación Iglesia Bíblica de Corrientes. Primero, cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios, por lo que respetaré a cada persona más allá de sus pensamientos o posiciones. Y así declaro públicamente mi respeto al pastor Pablo Mendoza. Segundo, dentro de mis posibilidades, intentaré identificar el o los errores que cualquier persona pudiera manifestar en lo histórico, en las referencias o datos aportados, como en la interpretación de la doctrina cristiana. También el de intentar aclarar ese o esos errores y el de proponer la o las respuestas que se podrían ofrecer para esa persona y para aquellas otras que puedan o quisieran conocer dicha cuestión. Tercero, he expuesto los puntos donde lo manifestado por el pastor Pablo en esta primera parte de nuestro diálogo no están de acuerdo con lo que la verdad histórica demuestra cuando la consultamos y recurrimos a ella a efectos de corroborar lo expresado por él mismo. Cuarto, por todo ello, lo que he expuesto tiene el propósito de identificar, aclarar y responder algunos de los puntos dichos por el pastor Pablo, a fin de que quede salvaguardada la verdad, tanto histórica como de las que se podrían deducir de la misma. Y quinto, desde ya quedo a disposición de todos los que desearan comentar, refutar o contradecir lo que he expuesto, para lo cual dispondrán del sector de comentarios debajo de este video y del correo del canal. Por sus frutos conocerán @gmail.com. Deo gratias.